Faltan 2 sesiones, ¿verdad? ¿O una? 3. Pues ya después vemos con la coordinación de la casa de formación. Con permiso. No, es que digo porque la que fue en la novena de San Judas, como que supo a poco, ¿no? Como que no cuenta. Pero no sé, hay que revisar si... ¿Si se abarcó el tema? No, o sea, si se puede o si el calendario ya está como está. Está muy apretado. Ajá. ¿Dónde? Ajá, exactamente. Hay que checar. Pero bueno, esta sería que la cuarta o la quinta. La quinta. La quinta con la de la novena. La quinta, ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar a ver si este temita lo podemos acabar hoy, que es cortito. No creo, pero bueno. Bueno, ya hemos visto entonces en la segunda parte del tema anterior, que fue el tema número 3, que la iglesia que Cristo ha querido es una iglesia jerárquica, una iglesia ordenada, una iglesia que está llamada a la unidad y que esa unidad se salvaguarda por el ministerio de los apóstoles. Vamos a pasar ahora a la otra característica importante de la iglesia, que es la sacramentalidad. Ya habíamos dicho hace un rato que la puerta de entrada para pasar a formar parte de esta comunidad que es el cristianismo es el bautismo. Bueno, pues efectivamente, desde la época patrística se ha visto en ese símbolo del agua y la sangre que brotan del corazón de Cristo traspasado en la cruz, los sacramentos que constituyen a la iglesia. Estos sacramentos son el bautismo y la Eucaristía. Estos, dirán los santos padres, son los sacramentos que construyen a la iglesia. Esos sacramentos, como todos los sacramentos, tienen su origen, tienen su fuente en Cristo, en la gracia divina que Cristo nos trae. Por ejemplo, tenemos a San Agustín, que dice, efectivamente, cuando el Señor dormía en la cruz, la lanza atravesó su costado y brotaron los sacramentos con los que se creó la iglesia. O Santo Tomás, él ya no es de la patrística, pero es siempre un referente importante. Los sacramentos que surgieron del costado de Cristo pendiente de la cruz, que surgieron del costado de Cristo pendiente de la cruz, fue creada la iglesia. La incorporación a la iglesia entonces se realiza por el bautismo y la comunión sacramental es causa y signo de la continuidad de esa unión eclesial. Entonces, no basta con ser bautizado, no basta con eso. A veces cuando me toca celebrar bautismos les digo, el sacramento del bautismo no es punto de llegada, no es decir, ya cumplimos, ya acabamos. No, es apenas el banderazo de salida, es el punto de inicio. Ahí se inicia, ahí se comienza a ser cristiano. Y ese es un hecho, es una realidad que hay que mantener, que tiene que continuar. Y la forma de que continúe será precisamente mediante la participación constante en el sacramento del cuerpo de Cristo. Este sacramento es el que da esta plena incorporación a Cristo y a la iglesia. El pan partido y la copa distribuida crean fraternidad. De tal manera que, bueno, pues algunos han dicho que el agua es sacramento de regeneración y que injerta a la comunidad eclesial, mientras que la sangre, es decir, la Eucaristía, es el sacramento de nutrición. Aquí creo que también es importante recordar
que, bueno, pues prácticamente desde siempre, los sacramentos de la iniciación cristiana también son conocidos como el gran sacramento, un gran sacramento: bautismo, confirmación y la comunión. Son un gran sacramento. Y ese ha sido siempre el orden en el que se reciben estos sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. La Eucaristía entonces es el sacramento de la madurez cristiana. Y es eso, es el sacramento que nos nutre, que nos mantiene unidos a la Iglesia. Bien, bueno, por el bautismo, todos los cristianos, además de ser hechos parte de la Iglesia, todos participamos de del triple ministerio o del triple oficio de Cristo. ¿Cuál es ese? Sacerdote, profeta y rey. Todos los bautizados participamos de ese triple oficio. Todos, toditos, todos. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II nos invita a que consideremos el asunto del sacerdocio, que es llamado el sacerdocio común, y que reciben todos los laicos, todos los cristianos, por el bautismo. Se pone de relieve que la incorporación a la Iglesia mediante el bautismo también hace participar de este sacerdocio. Este sacerdocio, dice la Lumen Gentium, se ejerce en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa. ¿Cómo te fue? Very good, eso. En la abnegación y en la caridad operante, ¿sí? Entonces, este tema del sacerdocio no es nada más un título bonito, no es nada más hay un adornito para ponerle al bautismo. Es una realidad que estamos llamados todos a vivir, todo cristiano. Y dirá la Lumen Gentium, la forma de vivirlo, este sacerdocio común, será ahí, en la participación en los sacramentos, en la recepción de ellos, la oración, la acción de gracias, el testimonio de una vida santa, la abnegación y la caridad operante. El bautismo, ya hemos dicho esto, nos configura con Cristo y con su triple misión salvífica, y nos exige eso, nos exige dar testimonio de Cristo en el mundo y nos prepara para la salvación definitiva. Bien, además de esta característica, también se habla en el mismo documento, en la misma Constitución, la Lumen Gentium, se habla de lo que es propio y peculiar de los laicos, que es el hecho de estar en el mundo. ¿Estar en el mundo para qué? Para santificarlo, para transformarlo. ¿Cómo? Mediante la justicia, la caridad, la paz. Ese es el llamado del laico. Y esta es una cuestión que no se había revisado en profundidad hasta el Concilio Vaticano II, el tema del ser del laico. Entonces, bueno, pues conviene que se revise. El bautismo prepara al laico para esto, para que por su medio se santifique el mundo. La vocación propia de los laicos entonces consiste en buscar el reino de Dios. ¿Dónde? En las realidades temporales. En tu trabajo, con tus amigos, en la calle, ahí donde se desarrolla tu vida cotidiana, ahí hay que hacer el esfuerzo de llevar el reino de Dios. Bueno, otra cosa que es consecuencia del bautismo que todos recibimos, es el tema de la misión. Toda la Iglesia es misionera. Hace ratito dijimos
que el triple oficio de Cristo es ser sacerdote, muy bien, ¿qué más? Ser profeta. De ahí nace este asunto de que la iglesia es misionera, porque el profeta es precisamente ese, el que le habla al mundo de Dios. Y todos hemos recibido esa tarea el día de nuestro bautismo, la tarea de ser profetas, la tarea de anunciar el reino. Eso no es algo que nada más le toque a los padrecitos, nos toca a todos, porque todos hemos sido injertados en Cristo y todos participamos de ese triple oficio que lo caracteriza. Bien, dentro de esta unidad en la misión, ciertamente hay diversidad de servicios. Todos estamos llamados a la misión, pero cada uno conforme a su estado de vida, y aquí específicamente el concilio nos invita a considerar la diversidad entre el sacerdocio bautismal o el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Cada uno tiene su tarea en este asunto de la misión, en este asunto de la evangelización. Los fieles cristianos entonces participan de las funciones de Cristo, y los ministros además han recibido de parte de Dios una potestad que no es para ensalzarse, no es para ponerse por encima de otros, sino para bien de los hermanos, para el servicio de los hermanos, que es el sacerdocio ministerial. Bien, entonces, dentro de este trabajo universal que es la misión, cada uno tiene su servicio. El fiel cristiano o el que ha recibido el sacerdocio común, y el ministro ordenado, el que ha recibido el sacerdocio ministerial. Cada uno tiene su trabajo y los dos en conjunto están llamados a trabajar para ese fin común, que es la evangelización. ¿Dónde íbamos? Aquí. Bueno, entonces, el laico participa de este triple oficio de Cristo de esta manera: la función sacerdotal, consagrando su propia vida; la función profética, llevando su fe, profesando su fe en las estructuras seculares; y la función real, mediante el servicio, a fin de extender el reino de Dios. Los laicos y los ministros ordenados estamos llamados a vivir de manera articulada. Esto es algo que otra vez es una de esas cosas que para nosotros suena como muy natural, pero que en realidad es una cuestión muy novedosa, la cuestión de considerar a los laicos como participantes de la misión apostólica, y también de considerarlos tanto a ellos como a los ministros ordenados en este llamado de disponibilidad y de colaboración unos y otros, entre unos y otros, porque todos somos iglesia. Bueno, el sacerdocio común y el ministerio pastoral, dirá el Concilio Vaticano II, son realidades diferentes. Está ordenada una a la otra, sí, pero el ministerio pastoral está al servicio del sacerdocio común, pero son realidades diferentes y se distinguen sobre todo en esto. Se distinguen en que el ministerio ordenado da la potestad sagrada para que el ministro actúe en persona de Cristo cabeza. En persona de Cristo cabeza. Y esto se nota, por ejemplo, pongamos dos ejemplos: en la celebración de la Eucaristía,
en el momento de la consagración, cuando se repite el relato de la institución, el sacerdote no dice, y entonces Jesús dijo, no, sino que el sacerdote habla con las mismas palabras de Jesús. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. El sacerdote no dice, tomen y coman, esto es el cuerpo de Cristo. Dice, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. No dice, esta es la sangre del Señor. Dice, esta es mi sangre. En ese momento el sacerdote está actuando en la persona de Cristo cabeza. Cuando se acercan al sacramento de la reconciliación, el sacerdote dice, yo te absuelvo, yo te absuelvo. No dice el Señor te absuelve, no dice Dios te absuelve, dice yo te absuelvo, porque en ese momento está actuando en la persona de Cristo cabeza. Bueno, lo distintivo entonces del sacerdocio ministerial es eso, que quien lo recibe una potestad sagrada que le permite actuar en persona de Cristo cabeza. Y bueno, pues es un poder recibido para ejercerse en comunión con la Iglesia y no al margen de ella. Por eso no pueden celebrar la misa solos. Me parece que sí está tipificada la posibilidad, pero solos, absolutamente solos, no. Tiene que haber al menos otro, uno más. Porque así lo dijeron en la pandemia. Sí tiene que estar al menos otro, así es. Sí, porque no es algo que se ejerza solamente para uno mismo, sino en favor y en comunión con la Iglesia. Bueno, en esta Constitución, en la Lumen Gentium, se le da una importancia especial al episcopado. ¿Por qué? Porque ya desde por ahí del 160, 170, San Hipólito de Roma escribe, él hace ¿cómo le llamaríamos ahora? Se me olvidó cómo se llaman estos libros. Anexo. Un ritual para la ordenación de obispos. Y en ese ritual él dice que el obispo recibe el neuma hegemonicón, es decir, el espíritu de gobierno. El obispo recibe espíritu de gobierno. Y recibe ese espíritu de gobierno, ¿para qué? Para enseñar, para guiar y para santificar al pueblo que se le encomienda. Ese espíritu de gobierno solamente se invoca sobre los obispos, no sobre los sacerdotes, no sobre los diáconos. Solamente para el obispo se pide espíritu de gobierno. ¿Esto es griego? Sí, ese es griego. Ese es griego y bueno, es lo que dijimos, neuma hegemonicón, o sea, espíritu de gobierno. O en latín es spiritus principalis. ¿Neuma no es nota? Neuma, ¿es qué? ¿Nota? No, espíritu. Neuma es espíritu. Muy bien, bueno, ese espíritu de gobierno no lo reciben los presbíteros ni lo reciben los diáconos. La tarea del presbítero entonces no es ejercer de forma independiente el ministerio ordenado, sino ejercerlo en comunión con su obispo. Y lo ejerce para colaborar con su obispo y para hacer presente la acción del obispo en cada iglesia local, en cada comunidad local. Los presbíteros entonces tenemos esa chamba, la chamba de trabajar en comunión con nuestro obispo, ¿sí? Y de trabajar para eso, para que la acción del obispo llegue a cada comunidad. Y claro, eso es ahora especialmente importante porque somos muchos,
hacemos muchos, y para que el obispo llegue a todos, pues es muy complicado. Por eso los presbíteros dependen del obispo, son sus colaboradores. Y bueno, finalmente decir acerca de los consejos evangélicos. ¿Cuáles son esos consejos evangélicos? A ver si alguien se acuerda. Los consejos evangélicos son Ah, los votos, ¿no? o sea, Votos de pobreza, castidad y obediencia. obediencia a su obispo. Estos consejos evangélicos, bueno, pues son eso, ¿verdad? Son consejos, no son mandatos. Y nos encontramos, mandé. Y eso lo viven de una manera especial los religiosos y las religiosas. Se trata de eso, se trata de consejos que Cristo ha dado para quien quiera alcanzar la perfección. ¿Se acuerdan del joven rico? Que dice, no, mira, Señor, ¿qué más me falta? A ver, pídeme. Ah, pues cumple los mandamientos. Ya, Señor, ya. Ah, órale. Si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Ahí encontramos al menos la pobreza y la obediencia, el despojarse de sus bienes y la obediencia en el seguimiento de Cristo. Pero por eso son consejos, no son imposiciones. Estos no son obligatorios. Entonces hay algunos, los religiosos y religiosas, que abrazan estos consejos evangélicos. ¿Para qué? Para alcanzar la perfección. Para alcanzar la perfección en la caridad. Y por lo tanto, dice el Concilio Vaticano II, los religiosos, los que abrazan estos consejos evangélicos, no son un estado intermedio. No están ahí entre son clérigos o son laicos, o es azul y buenas noches. No, dice, más bien, Dios llama a algunos cristianos de ambos estados, unos laicos, otros ordenados, sacerdotes, ¿no? Y son llamados ¿para qué? Para gozar de este don particular en la vida de la Iglesia y a contribuir a la misión salvadora de esta. Entonces, bueno, pues dentro de la Iglesia también encontramos esta expresión que son los hermanos de la vida religiosa. Hay quienes acceden al sacramento del orden, hay quienes no. Y bueno, pues la característica de todos ellos será precisamente esto, que voluntariamente abrazan esos consejos evangélicos para llegar a la perfección en la caridad. Bueno, pues este es el cuarto tema, la Iglesia construida por los sacramentos, y de forma especial hemos hablado del sacramento del bautismo, del sacramento de la Eucaristía y del sacramento del orden, que son esos los sacramentos que construyen a la Iglesia. Esos sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, ¿por quién son administrados? Por los ministros ordenados. Sí, entonces por eso en este tema hemos hablado de esos tres puntos: el bautismo, la Eucaristía, aunque esa como que pasó casi de noche, y el sacramento del orden, que es el que recibe la potestad para administrar estos otros sacramentos, que son los que construyen a la Iglesia, que introducen a la unidad y que mantienen en la unidad. ¿Sí, hermana? ¿Por qué les decían presbíteros antes y ahora casi ya no se usa eso? Presbítero viene del griego, que significa anciano. Y era un título que, bueno, pues si algunos de nosotros ya aplica, ¿verdad? Ya cuando empieza a tronar la rodilla, miren, ya fue. Incluso, o sea, así se les escribía con PRR o en lugar. Sí, y pues de hecho es la forma habitual, digamos, al menos en los asuntos formales.
Ya en el día a día, pues es más lo de padre, ¿no? O señor cura, con el señor cura, nada más. ¿Mande? Sí, como no, cura el alma. Sí, sí, sí. Por eso bueno, cura tiene que ver más con cuidado que con sanación. Ajá. Y a los que son párrocos, ahora se les llama párrocos, antes era el sacerdote que recibía cura de almas. Que recibía cura de almas. Y era eso, o sea, es enviado a una comunidad para cuidar de esa comunidad. Por eso es señor cura, porque es el que cuida a esa comunidad en nombre del obispo, no a título personal, sino unido a su obispo y en su nombre. O sea, si no llega a categoría de parroquia. Y ya, no, sí, o sea, sí, nada más que antes el título era más común, es el de cura, porque en el momento en el que el sacerdote se le entregaba esa parroquia, esa comunidad, pues se le decía eso, se le decía que a él se le estaba dando cura de almas para esa parroquia, para ese lugar. Bueno, pues ya nos pusimos al corriente, ahí la llevamos. Muchas gracias por su atención. Vámonos a dormir. Acuérdense que en su cama estén, a las 10 estén. ¿Cómo era? A las 10 en su cama estén. Mejor antes que después. Muy bien, bueno, pónganse de pie para darles la bendición, por favor. Ya de hoy en 8, si hay dudas, las resolvamos antes de empezar el siguiente tema. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias por su atención. Que tengan linda noche. Dios les bendiga.